Detrás. 9:50 a.m, el día en el mundo para hablar de noticias importantes que se están desarrollando a esta hora. Santiago Martínez en Caracas, buenas noches. ¿Ya se sabe cuál es el paradero del líder de la oposición, Juan Pablo Guanipa? Hola Silvia, feliz noche, 10:50. Aquí en Caracas todavía no se sabe exactamente su paradero, han pasado casi 24 horas desde que fue recapturado, por llamarlo de alguna manera, tras pasar 11 horas excarcelado en las calles de Caracas, y hasta ahora no hay información oficial. La familia cree que está en Maripérez, que es una dependencia policial de la Policía Nacional Bolivariana al norte de Caracas. Se cree que está allí, que fue regresado allí. Ahí pasó 9 meses detenido hasta que fue excarcelado este domingo a la 1 de la tarde y regresado de nuevo la noche de este mismo domingo. Conversamos con su hermano, con Tomás Guanipa, que además es diputado de la Asamblea Nacional, y nos comentaba que efectivamente no tienen información oficial sobre el paradero de su hermano, que seguían buscando, que sigan haciendo un esfuerzo familiar por elevar la voz y pedir la excarcelación de su hermano, o que al menos se cumpla lo que dijo Fiscalía, que era casa por cárcel. Escuché por lo que nos decía Tomás Guanipa. Ha habido informaciones que nos dicen que está efectivamente en Maripérez. Hoy mi esposa fue a llevar comida, Ramón también, le dijeron que no estaba, después nos han vuelto a decir que sí está, pero no hay ninguna información oficial al respecto, y nosotros estamos esperando poder tener no solamente noticias, sino que vuelva a ser liberado, como debería ocurrir en las próximas horas. Quien también se refirió al caso Silvia fue Diosdado Cabello, el ministro Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia. No nombró con nombre y apellido a Juan Pablo Guanipa, no lo hizo, pero sí dijo que que hasta ahora habían habido 897 excarcelaciones, pero que ahora habían sido 896, porque una persona había sido regresada a prisión, obviamente refiriéndose a Juan Pablo Guanipa. Escuchemos cómo lo decía el ministro Diosdado Cabello. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberado. Estupidez ilustrada, decía Diosdado Cabello en referencia a Juan Pablo Guanipa. Importante destacar que la boleta de excarcelación, Silvia, solamente le prohibían 2 acciones, o le exigían 2 acciones. La primera, no salir de Venezuela; la segunda, presentarse en tribunales cada 30 días. No tenía prohibición de hablar, de declarar a los medios, de recorrer Caracas en ningún caso, como otros excarcelados sí tienen casa por cárcel desde un principio. En el caso de Juan Pablo Guanipa no ocurrió, sin embargo se encuentra detenido a la espera de que en las próximas horas se conozca cuál es su paradero oficial y si realmente será enviado a Maracaibo, porque es de Maracaibo, Estado Zulia, que es su residencia, donde él reside. Silvia. 9:53 a.m, Santiago, gracias. 11 horas entonces permaneció en libertad Juan Pablo Guanipa. Ayer salió con varios líderes muy reconocidos de la oposición venezolana, entre ellos, por ejemplo, Perkins Rocha. Hablábamos con su esposa el viernes, quien nos decía que los días en Venezuela se contaban en lágrimas. Por supuesto, Lucas, esto lo único que significa y demuestra es que es un régimen que permanece. Sí. A pesar de los supuestos actos de buena voluntad, pues les incomoda que salgan los opositores a hablar, y por eso usted difícilmente ve a alguno de los excarcelados dando declaraciones. Es difícil, Silvia. Ahora, como bien lo decía Santiago, es que es increíble oír uno a Diosdado Cabello, oír lo que acabamos de escuchar, que es que ya iban 897 excarcelados, que ahora son 896, porque Juan Pablo Guanipa violó las condiciones que tenía en su boleta de excarcelación y sus medidas cautelares. Hemos visto, Silvia, la boleta de excarcelación porque su hijo Ramón Guanipa la publica. Y es clarísimo que solamente había 2 medidas cautelares. La primera, no salir del país, y la segunda, presentarse ante un juez cada 30 días, que entre otras, pues eso tampoco es libertad, ¿no? Eso es excarcelación. Está usted pasando, por supuesto, de estar tras las rejas en el caso de Juan Pablo Guanipa, del Helicoide y demás, pero igual sigue usted, no es libre, no está en libertad. Pero más allá de eso, yo creo que esto sí demuestra, Silvia, varias cosas, entre otras, lo decía temprano esta mañana Jesús Armas, quien también fue excarcelado en el día de ayer, quien estuvo 14 meses también tras las rejas por parte del régimen allí en Venezuela, y es que esto también demuestra en este momento las fisuras que puede haber dentro del régimen. Las fisuras, por ejemplo, ¿en qué? En que yo no sé si usted vio los comunicados de la Fiscalía, que sale el primero con el nombre mal.
decía Juan Carlos Guanipa. Sí. Después dicen que va a tener casa por cárcel. Y después que no, que ya tampoco casa por cárcel. Entonces ha habido varias contradicciones en cómo se han venido dando todos estos hechos. Y para además, varios... Lucas sabe que vuelve el tema sin una orden de captura, llegan unos señores encapuchados, se lo llevan de civil, sin absolutamente nada de lo que se necesita para un procedimiento judicial. Y es que hoy Juan Pablo Guanipa está, Silvia, en desaparición forzada, porque es que se lo llevaron anoche hombres armados de civil en carros que no son carros oficiales, sino que eran un Toyota y otras camionetas, 10 hombres fuertemente armados, y esta es la hora que casi 24 horas después su familia no sabe realmente dónde está. De hecho, el fiscal Tarek William Saab dijo una cosa y sale el abogado de la familia Guanipa a decir, no, nosotros tenemos información de que estás en otro lado. Entonces, todo esto, Silvia, por supuesto, plantea muchas cosas de lo que está pasando hoy en Venezuela, pero entre otras, pues la fisura que hay entre las distintas autoridades del régimen, y escuchar uno a Diosdado Cabello decir esto, pues la verdad, Silvia, es que sí es increíble. Ahora, recordaban también en la tarde de hoy un audio de Marco Rubio en el Congreso, donde decía, estamos muy pendientes de que pronto salgan todos los presos políticos y vamos a ver si pueden salir los presos políticos a expresar sus ideas. Vamos a estar muy pendientes, cosa que por supuesto no pasó. 9:56 y es momento de hablar de otras noticias internacionales. Más del 60% de Cuba tendrá apagones simultáneos por cuenta de la crisis energética. Todo esto producto de una presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre la isla. En Europa, la revelación de los documentos del caso de Jeffrey Epstein está sacudiendo nuevamente al Reino Unido. Gabriela Calderón. Cuba atraviesa una profunda crisis energética que se ha agravado desde mediados de 2024, alcanzando en las últimas semanas niveles históricos de afectación. El pasado 31 de enero se registró el mayor apagón desde que el país comenzó en 2022 a difundir estadísticas energéticas de manera regular, con una interrupción simultánea del servicio eléctrico que dejó sin corriente al 63% del territorio nacional. La situación volvió a empeorar el miércoles pasado con un colapso parcial del sistema eléctrico que afectó a cerca de 3.4 millones de personas en 4 provincias orientales. El presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que desde diciembre Cuba no recibe petróleo del exterior debido a las presiones y el asedio petrolero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, factor que ha profundizado la crisis de generación. La estatal Unión Eléctrica, adscrita al Ministerio de Energía y Minas del país, advirtió que los próximos apagones podrían dejar simultáneamente sin electricidad al 61,5% del país en el horario de mayor demanda previsto para la tarde-noche. Según la entidad, la capacidad de generación será de apenas 1.224 megavatios frente a una demanda máxima estimada de 3.100 megavatios. Además, las autoridades advirtieron a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedará sin combustible para la aviación como consecuencia directa del asedio petrolero de Estados Unidos. En otras noticias, la revelación de más de 3 millones de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein desató una crisis política en el Reino Unido, donde diputados de distintos sectores están pidiendo la renuncia del primer ministro Keir Starmer. El escándalo se centra en los vínculos de su ex embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, con Epstein. Aunque la relación era conocida cuando Starmer lo nombró en 2024, los nuevos archivos muestran un vínculo mucho más profundo con correos electrónicos, transacciones financieras, fotografías privadas y el presunto intercambio de información confidencial. En paralelo, la crisis alcanza a la familia real británica. El rey Carlos III manifestó su disposición a cooperar con las autoridades si es requerido en las investigaciones relacionadas con su hermano, el expríncipe Andrew, quien renunció a sus títulos el año pasado por sus vínculos con Epstein. Así lo informó el Palacio de Buckingham, que subrayó que corresponde exclusivamente a Andrew responder por las acusaciones en su contra, aunque aclaró que la familia real colaborará plenamente con la policía en caso de que se solicite información en el marco de estas nuevas revelaciones.